Entre las ricas y antiguas tradiciones del país está la de sus inigualables procesiones, que han dado vida a Procesiones de Guatemala, que en cada emisión le hará vivir un completo recorrido sobre su historia y su grandeza. Arcángel Corp presenta Procesiones de Guatemala. Que tenga, que no... ¿Qué tal están? Es inicio del noveno y penúltimo capítulo de Procesiones de Guatemala acá por Arcángel Corp. Muchas gracias por habernos acompañado desde el inicio, de estar en este momento con nosotros y con la invitación también para que no se pierdan el 10º capítulo, que será Dios mediante el próximo jueves. Pero para esta oportunidad de martes de San José, porque es 19 de marzo, hace 57 años se estaba festejando el único Noseque que tenemos. Fue un domingo de Ramos, 19 de marzo, y Guatemala venciendo a Nicaragua 2-0, consiguió ese título. Yo estaba esperando que pasara Jesús de los Milagros por la primera avenida, ahí cerca de la capilla del Señor de las Misericordias, cuando comenzaron a combinarse en el fondo, escuchar las marchas de la banda y la cohetería. Fue algo especial. 19 de marzo de 1967. Y se lo digo porque saben que yo habitualmente me conoce la mayoría por cuestión de deporte. Pero hoy es 19 de marzo, hay mucha festividad aquí cerca en el Santuario Arquidiocesano del Señor San José. Pero les decía que este capítulo muy especial, le agradezco haber hecho el desplazamiento desde el antiguo Guatemala. Él es el licenciado Carlos Enrique Verdugo, es el cronista de la ciudad monumento colonial de América. Cuando ya pasamos quinto domingo, que yo siempre digo cada año que es el día de la pacífica invasión más grande que se da en la antigua, con ocasión de la convocatoria, la devoción que se tiene, y allende incluso las fronteras en torno al Nazareno de la Caída. ¿Cómo estuvo ese domingo? En cuanto a las multitudes, manejar esas multitudes, etcétera. Gusto saludarlo. Igualmente, Gustavo. Pues realmente el quinto domingo es un parteaguas en la celebración cuaresmal antigüeña. Afortunadamente podríamos decir que fue un día sin mayor sobresaltos, a pesar de una serie de situaciones que se vivieron los domingos anteriores. Hubo una afluencia muy significativa de visitantes a la ciudad. Pues realmente es, como usted muy bien decía, es la devoción que muchas personas le tienen a esta imagen nazarena tan singular por ser de la caída, que trasciende las fronteras de Guatemala. Realmente es un momento donde la ciudad se desborda, pues todos lo que tratan es de estar en ese momento preciso frente al Señor. Es cierto admirar las alfombras, que son sumamente excepcionales, contemplar el decorado de la anda procesional. Ahora cambiaron el estilo de los adornos, y a mí me pareció muy bien. Este año también la persona que estuvo a cargo, el licenciado Jesús Castillo, pues le dio ya un enfoque. Afortunadamente, diríamos, para los antigüeños, Jesús es heredero de una tradición artística muy profunda. Él es descendiente de la familia Ruiz, de don Juan Ruiz, de don Manuel Ruiz, los eternos altareros de la medianía del siglo XX. Entonces, él está crecido en esto, y realmente era un adorno muy, muy, muy especial, muy cuidado en todos sus detalles. Incluso hasta las flores artesanales, muy bien, los pavos reales, una cosa impresionante. Sí, realmente se podría decir que es uno de los adornos mejor logrados que se han tenido dentro de lo que es la parte artística. Claro, en la parte devocional, pues para cada uno ese es un tema de eterna discusión. Pero en cuanto a la visita de los, yo no les digo visitantes, realmente en estos días son peregrinos, porque van más bien sobre una mística devocional hacia la antigua Guatemala.
Es impresionante ver los grupos familiares de todas las edades, algunos haciendo, ya personas mayores recordando cuando iban con sus abuelitos, ahora llevan a los nietos, y así se va viendo todos estos cuadros que le van dando ese carácter tan singular al quinto domingo de la Cuaresma. Algo muy especial, y muchas personas que no estuvieron en la ciudad, pero lo pudieron ver a través de distintos medios. La masiva presencia de los hermanos cargadores, que en un momento dado, pues la fila era casi de a 4 en fondo por cada lado. Hacia la entrada, después del paso del cementerio San Lázaro, prácticamente todos iban en bloque acompañando al Señor. A pesar de la hora. Perdón la interrupción, ¿será algo similar con lo que usted escribiendo, lo que yo he visto en San Felipe cuando va de regreso a San Felipe? Sucede, porque San Felipe, que prácticamente su entrada es ya después del amanecer del Sábado Santo, concentra también a muchas personas que ya pues se han desocupado de sus actividades normales del Viernes Santo, y entonces acompañan, y se da esa situación que prácticamente es un bloque de personas el que va arropando el trayecto de la anda procesional hacia el santuario del apóstol San Felipe. Algo muy importante también es, por ejemplo, que ahora estamos ante un cortejo procesional de Domingo de Ramos, que es, a mí me llama la atención la interpretación de la reseña, de la frase esa que tiene que allá en Antigua es el cortejo donde se lucen con adornos, etc. Y ahora tienen una andarilla, como dicen ustedes, de 104 brazos. Acá en Guatemala, desde tiempos inmemoriales, incluso desde que estuve en la Antigua, la reseña era como una antesala de la procesión de Jueves Santo en la noche y principio de Viernes Santo, y de muchos años a esta parte, Viernes Santo. Ahí va a haber otra convocatoria, no sé si similar a la que tuvo el Nazareno de la Caída anteayer. Es muy probable, porque este fin de semana la Hermandad de Jesús Nazareno de la Merced hizo ya la entrega de los turnos para los devotos cargadores, y la cantidad de personas que asistieron pues era bastante significativa. En el caso del Nazareno Mercedario, el por qué los nombres de las dos procesiones que se realizan, la reseña el domingo y penitencia el viernes, tiene que ver también con el sentido que tienen estos dos cortejos. Reseña es remarcar lo que va a suceder el viernes. Y esta imagen, cuando inició su veneración y realización de procesiones allá por 1675, según los documentos de archivo que hay, y están acá en el archivo arquidiocesano, la reseña se hacía el martes santo por la noche. Tenía una razón de ser. En aquel momento las procesiones no eran diurnas, eran nocturnas, eran penitenciales, solamente participaban varones, y quienes participaban en ellas iban practicando disciplinas que eran penitencias de mortificación física. No era para que las personas se asomaran a la ventana o a la puerta a ver pasar el cortejo, era para permanecer dentro de la casa escuchando lo que estaba sucediendo en la calle. Era otro contexto. Y quienes participaban como penitentes vestían un capuz, una capucha que les ocultaba el rostro, porque era importante el anonimato de quien se iba mortificando. Algunos iban descalzos, con el torso desnudo, y se iban aplicando disciplinas que es flagelarse, ya fuera con azotes de cuerdas, con pequeños elementos de metal para lastimar la piel, o con ramas con espinas. Y ante esto también ir descalzos. Algunos otros, como el caso del santo hermano Pedro, que él participaba en la procesión del Jueves Santo a la medianoche,
de Jesús Nazareno de la Merced, que ahora está acá en el centro histórico, él lo hacía con una cruz a cuestas, mientras otro penitente lo flagelaba. Ese era el sentido de las procesiones en aquel momento. Y ahora que digo, hermano Pedro, también estamos de fiesta. Hoy es su cumpleaños, porque el hermano Pedro nació el 19 de marzo de 1626 en Vilaflor. Entonces, él es el cumpleaños del día. Bueno, ya pasó porque allá yo sé. Ajá, aquí sí. Normalmente sí, pero ya por la diferencia horaria. Bueno, vamos a tener la presentación ya. Me llama la atención que a los dos les gustan las cabezas rayadas. Así vemos, así vemos. En el caso del licenciado Verdú, y ahora alguien que es, yo lo considero así, verdaderamente de la casa, nos ha ido recreando y enseñando todo lo que ha ocurrido bajo sus manos, bajo su responsabilidad. Me refiero a la restauración de imágenes, y particularmente rostros de imágenes, aparte de los trabajos profundos a todo lo que es el entorno de cada una de las esculturas. Y fíjese que yo no preparo preguntas, pero estas sí dije, le voy a preguntar esto a Luis Manuel. De lo que voy a escuchar ahora, de todos los descubrimientos que ha hecho en esas estructuras que han pasado por sus manos, ¿qué fue lo que más le ha impactado? Recuerdo lo que me contó con el Nazareno de los Milagros, el cambio del paso que tuvo que hacer al Nazareno del Rescate. Bueno, pero es usted el que tiene la palabra, así que bienvenido nuevamente. Gracias, buenas noches. Pues en realidad todos los procesos siempre son interesantes, siempre aportan mucha información. Yo lo digo siempre, creo que nuestras imágenes nos hablan. Lo que tenemos que hacer es dejarlas que nos cuenten sus propias historias, ¿verdad? Y así hemos encontrado detalles interesantes. Efectivamente, lo que comentaba de Jesús de los Milagros, cuando se hace su restauración, que se encuentra toda esta documentación interesantísima dentro de su torso, donde hablaba de una intervención como un arreglo, un remozamiento parcial en aquel momento, es de 1945, y luego hay un segundo en 1947. Lo interesante es que el que hizo el trabajo había firmado dentro de la madera, ponía su nombre, Julián Lara, escultor hondureño, ponía. Ya ese dato es interesantísimo, ¿no? Y aparte de eso, lo que se encontró adentro, este listado de la gente haciendo sus colectas, que comentaba yo que cómo cambia la economía. Las colectas iban entre 1 centavo, 3 centavos, la más jugosa, digamos, era de 1.25. Y luego algunas notitas, hasta inclusive la nota del sacristán pidiendo por favores específicos, luego pedazos de madera carbonizado. Eso es muy interesante, donde podemos elucubrar un poco por qué hay madera. Seguramente la madera que removieron de la imagen no fue desechada, sino que simplemente fue pues hecha ceniza y colocada dentro de la imagen para no perderla, ¿verdad? No perderla. Pues cosas como eso, siempre encontramos muchos datos importantes, y creo que algo que podría llamar la atención es que hasta la fecha no hemos conocido una imagen que no haya sido modificada en parte de su estructura, en su postura, en su movimiento. Así que lo que vemos hoy en día pues casi siempre ha tenido una intervención. Creo que la única imagen que yo he tenido la oportunidad de encontrarme en su estado original hasta donde se puede fue el sepultado de la agonía de Cobán, del Calvario de Cobán. Impactante, pequeñito, ¿no? Pequeñito, una escultura del siglo XVI. Del siglo XVI, de lo más antiguo. También va interrelacionado, Luis Manuel, el hecho de que grado de dificultad, por ejemplo, encontró las dos imágenes que acaban de regresar a su parroquia en San Cristóbal el Bajo, y que estuvieron aquí y no en Antigua, digamos. Entonces se les hizo un traslado de catedral, desde Lidaya a catedral, de catedral a la recolección a Santa Ana, y de Santa Ana en producción a San Cristóbal. Sí, fue un periplo largo. En realidad, se hizo el trabajo, en principio se hizo el trabajo a petición de ellos. Ellos decidieron que quería que fuera el Cerebín aquí en Antropología, hicieron todas las gestiones. Ellos hablaron con nosotros y lo recibimos. Y un dato curioso es que la imagen de Jesús Nazareno de la Humildad llegó al Cerebín en 1998, la primera vez.
y yo lo trabajé en aquel entonces. Ahora vuelvo a las segundas vueltas, ya están pasando los años que ya estoy viendo las segundas vueltas, ¿verdad? Entonces, y eso fue, pues para mí, halagador, ¿verdad? De regresar para hacer unos pequeños detalles. En realidad Jesús llegaba por unos pequeños detalles nada más y un reforzamiento de esta estructura metálica, ¿verdad? Pero sí era como una actualización de criterios en su intervención. En el caso de la Virgen de Dolores, pues ella sí tenía mucho más trabajo, tenía algunos problemas, sobre todo una grieta importante en el cuello que sí había que enmendar, y se hizo ya para que esté fortalecida. Luego una serie de repintes, estaban repintadas parte de las cejas, las pestañas inferiores, pues como suele pasar, ¿verdad? Yo siempre digo que todas estas intervenciones deben leerse como... El día de hoy, pues ya los vemos con otro juicio, con otro criterio, y sabemos que estamos haciendo mal. En el momento en que se hacen estas intervenciones muy antiguas, creo que lo que priva ahí es nada más el cariño, la devoción, y ver a una imagen en el mejor estado posible, de acuerdo al criterio de ese momento, ¿no? Y ahí es donde entra todo este tipo de modificaciones, intervenciones, que con los ojos de hoy pues entendemos que ya no son tan válidas, que hasta generan un daño muchas veces intrínseco o de la materia misma, pero en otros casos se generan el daño externo de su estética, de su aspecto, de su lectura visual, lectura integral, digamos. Y eso es lo que se lastima, y eso es lo que se retiró, y ahora pues se recuperó en su originalidad. Licenciado Verdugo, de las restauraciones en que han sido sometidas imágenes antiguañas, ¿cuál considera usted que fue la que le impactó más el encontrarse con lo que posiblemente haya sido la imagen original en su textura, etcétera? Bueno, la realidad es que quizá una de las más interesantes en ese sentido fue cuando se intervino la imagen del Santo Cristo del Perdón de la catedral. Por documentación se sabía su origen en el siglo XVIII, que era su advocación, la de la Preciosísima Sangre. Él perteneció originalmente al templo del apóstol San Pedro, y en el siglo XIX es trasladado a la sede parroquial en la catedral. Lo interesante de esto fue que debido al manipuleo que se había hecho por las procesiones de 1932 en adelante, había una serie ya de daños estructurales bastante considerables. Y se descubrió en la caja que hay en el torso un trozo de papel manuscrito. No aparece el nombre del autor, pero sí es la oración de dedicación de la imagen a la advocación de la preciosa sangre. Y él no era una imagen procesionada en Cuaresma, porque su solemnidad es el primer domingo del mes de julio. Pero este fue algo muy importante, y se tuvo el respeto a la historia y al momento que este trozo de papel no fue retirado de la imagen, porque estaba pegado. Entonces solo se hizo una labor de conservación, se tomó registro fotográfico, se paleografió el documento y se volvió a dejar en su lugar. Lo que sí derivó de esta intervención fue la decisión de la jerarquía de suspender la procesión. De julio. A él desde 1932 se le cambió la advocación. Inicialmente fue de la Preciosísima Sangre. En el siglo XIX se transformó en Cristo de Ánimas. En 1932 recibe la advocación actual de Cristo del Perdón, y se le procesionaba el primer viernes de Cuaresma, como decimos popularmente, litúrgicamente es el viernes después de ceniza, como una forma que se tuvo en la ciudad de variar la visión de lo que en aquel momento las autoridades de gobierno habían establecido como la feria de verano, que no tenía ningún tinte religioso. Entonces se decide cortar aquello con una procesión de esta imagen. Hay fotografías de aquella primera procesión, afortunadamente, en el Archivo Histórico Municipal de la ciudad, y entonces, pero con el paso del tiempo, había declinado también la presencia de
devotos en la procesión por cuestiones laborales. Y luego con estos daños se decidió suspender ya el procesionarla y únicamente se realiza la velación en la Catedral Antigüeña el primer viernes de Cuaresma. Pero podríamos decir que esta es una imagen sumamente significativa en la ciudad. La leyenda popular y sobre todo la pluma de don Víctor Miguel Díaz, que él le puso nombre y apellido a un montón de autores y de esculturas, pero también lo comprendemos que él trató de llenar un vacío en aquel momento. Y entonces habían dicho que era de Quirio Cataño, pero Quirio Cataño ya tenía más de 200 años de haber fallecido. Es cierto, está sepultado en la cripta de la capilla del Sagrario de la Catedral, pero no hay una vinculación estilística y demás. Pero también el resto de las demás imágenes de pasión en la ciudad han sido intervenidas en el taller de restauración de bienes muebles del Consejo de Conservación, y en su momento Monseñor Ramiro Pellecer, dentro de su actuar como vicario episcopal, estableció que cuando se hacía la solicitud para consagrar una imagen, primero debía ser sometida a un proceso de conservación y restauración si era necesario, para realmente estar seguros de que no se corría ningún peligro futuro por lo normal que es esto. Esto también permitía el investigar para tratar de establecer lo más fehacientemente posible el origen de las imágenes, porque como digo, muchas han sido atribuidas a determinados autores y después nos encontramos con que los autores o vivieron antes o vivieron mucho tiempo después, pero esa es parte de del cariño y la devoción que se da. Pero sí, digamos, son elementos muy interesantes, no solamente en los nazarenos, con las dolorosas también. Y casos también muy particulares de dolorosas, como la de la Escuela de Cristo, que tiene una gran devoción en la ciudad, que la intervención pues tuvo que ser meditada y analizada y sobre todo informada. Porque para muchas personas no es una imagen devocional más, es que es la representación de alguien de la familia. Sí. Entonces tiene otro carácter, el interés que se da. Bueno, estamos desarrollando el 9º capítulo y penúltimo de Producciones de Guatemala acá por Arcángel Corp en su 3ª temporada, y es 9ª temporada, ya vamos a... 9-9. El 9-9. El próximo año, Dios mediante, llego hasta ahí. En este caso será la número 10. Bueno, algo muy importante. Platicamos tanto con el licenciado Carlos Enrique Verdugo como con el licenciado Luis Manuel Muñoz por cortesía de Vista Clara, el colirio que sí quita el rojo del ojo y su alivio perdura. Dentro de lo que viene el fin de semana, me contaban, y así en la brevedad, licenciado, si es así, y nos lo explican, nos lo comparte, de que va a haber el sábado la velación del sepultado de San Felipe, y que ahí es una invasión también impresionante. Me da un dato, un buen amigo seguramente lo está escuchando, Juan Carlos Estrada Quintero, de que la gente comienza a juntarse desde el Estadio Pensativo hasta San Felipe, así a nivel de multitudes, tan así es. Bueno, sucede, en los últimos años, las hermandades han tomado el criterio que el ingreso al templo, y fue antes de que sucediera la pandemia, ya no se entraba en masa, había que hacer fila. Entonces esto hace un poco más complicado el desplazamiento para poder llegar al templo. En el tema antigüeño, la realidad es que ya prácticamente, ahorita ya no hay día sin celebración, desde el pasado viernes. Porque el viernes pasado tuvimos la velación de Jesús de la Caída. El día sábado habían 2 velaciones, la dolorosa de San Francisco y el sepultado de la Catedral, más la procesión infantil de la Escuela de Cristo. Domingo, la procesión del Señor de la Caída. Lunes, la velación de la dolorosa de San Cristóbal el Bajo. O sea, ayer. Hoy, la velación de la Virgen de Soledad de San Felipe. Pero hoy y mañana, mañana la Virgen de Soledad de la Escuela de Cristo, pero ella se prolonga 3 días. Ella está en velación hasta el viernes. El jueves tenemos la velación en la Catedral de Jesús del Desamparo.
Viernes empezamos a las 3 de la mañana con la procesión del silencio, que es el Via Crucis del hermano Pedro, solo para varones. Y se le llama así porque no hay acompañamiento de música. Quienes asisten van en silencio, no hay túnicas, todos de particular, solo llevando una vela. Y solo el silencio se rompe al llegar a cada estación para escuchar la meditación. Y al llegar a la ermita del Calvario, la celebración de la misa. Pero a las 6 de la mañana se inicia velación del Nazareno de San Cristóbal, velación de la Piedad del Calvario, velación de la Dolorosa de la Merced, Jocotenango. Hay procesión en San Bartolo de la Dolorosa, también en Santa Ana. Por la tarde tenemos también la procesión infantil de Jesús del Desamparo de la Catedral. Digamos, ya es un día de una carga fuerte. Claro. El sábado, víspera de Ramos, la velación de Jesús de San Felipe, que es una de las velaciones más recientes. Se crea a principios de la década de 1960, porque anteriormente no había. Lo tengo muy presente porque en esa época mi abuelo materno, Pedro Samayoa, él era el presidente de la hermandad y se instituyó la velación. Sí, está bien. Entonces está dentro de la vena familiar. Que paralelo a eso, él era el presidente en San Felipe y mi papá era el presidente de la Escuela de Cristo. Así que también esa leyenda de los candelazos no pasa más que ser un mito y leyenda. Claro. Pero el sábado de Ramos tenemos la procesión de Jesús del Cristo de las Misericordias de la Escuela de Cristo. Hay una serie de actos muy privados en el templo mercedario en torno de Jesús Nazareno. El domingo, la procesión de la reseña, que sus características son totalmente barrocas. Es el momento cuando las imágenes lucen los trajes bordados, las cruces doradas, el Nazareno, el adorno es toda una alegoría barroca. Pero también en los distintos templos en las procesiones de palmas. En el caso de... Hay un grupo de teatro, Luna Llena, se llaman ellos van por toda la ciudad realizando representaciones de estampas bíblicas. Y las procesiones propiamente litúrgicas de la Escuela de Cristo, San Francisco y la Merced. Entonces es bastante fuerte el contenido del domingo y la presencia de muchos devotos a Jesús Nazareno de la Merced, que es bastante alta. Pues esta imagen, como decía, pues desde 1675 está el registro que es procesionado cuando estuvo en su sitio original de la ermita de San Jerónimo. Él es Jesús de San Jerónimo. Y permanece... Pero dígale, usted hacía en la antigua Jesús de San Jerónimo. No, al principio cuando se hizo el hallazgo del documento, generó sorpresa, pero se hizo ver que la leyenda de que él había estado en la ermita de la Santa Cruz había nacido de la pluma de don Víctor Miguel Díaz. Sí, pues. Y no había ningún sustento documental ni histórico de aquello. Y más bien la historia de él en San Jerónimo es muy especial, porque esta imagen, y eso pues usted lo ha visto, las imágenes también son la forma en que queda representada el origen y la conformación del barrio al que pertenecen. Entonces, el Señor de San Jerónimo, ahora Jesús de la Merced, tiene la característica que su fisonomía es europea, pero su piel es morena, es mestizo. Y cuando se tiene la oportunidad, porque no siempre se puede, y se le ve sin cabellera, su cráneo no es ni americano, ni es europeo, es africano. Entonces, en él convergen las tres grandes culturas que se fusionaron en la ciudad de Santiago en el siglo XVII. Claro. Ahora, perdón, una pregunta sobre lo que nos está recreando el licenciado Verdugo. Usted que también ha explorado el tema histórico, ¿usted cree que sea tan contemporáneo el hoy Nazareno de la Merced de la Antigua con el Nazareno de la Merced que está aquí cerquita nuestro, de 1655 a 1675, que dijo el licenciado Verdugo? ¿Tan cercanos? Es difícil, es una pregunta complicada, más ya lo acaba de comentar aquí. En realidad nosotros lo que hacemos es Gustavo siempre hace preguntas difíciles, ¿verdad? Vamos a ver,
Creo, lo que dije antes, creo que las esculturas o las imágenes cuentan su historia y parte de eso es ver también su desarrollo estético con relación a otros. Tenemos enormes lagunas de información, ya bien lo decía aquí que hay atribuciones por todos lados. Tenemos como un gusto particular por la atribución y por la antigüedad. Nos encanta poner fechas muy lejanas y entre más lejano, entre más lejano mejor y luego nos encanta poner autores que han sonado mucho o que tienen alguna representación muy fuerte para vincularlo con ese gran escultor. Partiendo de ahí, pues hay que hacer análisis. Mi opinión personal es que cuando yo veo a Jesús de la Merced acá, le veo facciones, le veo rasgos mucho más sencillos, mucho más simples, porque lo debo de entender que están iniciando en esta nueva idea que se está creando. Si bien no tenemos certeza realmente de que si hubo o no hubo otros nazarenos antes, porque sabemos que en la Merced hubo algo, pero no dice específicamente que sea un hombre cargando la cruz, ¿verdad? También sabemos que en la iglesia, en la cofradía de la Veracruz había un Cristo de pasión, pero tampoco dice si iba cargando la cruz. Pero esta idea de este personaje cargando la cruz, por lo menos hasta lo que tenemos es con Jesús de la Merced, con esta fecha que ya la tenemos todos bastante clara, ¿verdad? Y eso a ustedes dos les representa algo especial de que no sé por qué razón o cúmulo de razones el que está documentado plenamente en todo sentido y hasta lo que costó y demás sea Jesús Nazareno de la Merced. Está documentado, pero un dato curioso que no dice en el documento donde está el inventario quién lo hizo. ¿Quién lo hizo? O sea, en Mateo Zúñiga ya no. No lo dice en ese momento. Se menciona 64 años después, más o menos. Ya casi con la consagración. Exactamente, precisamente para la consagración. Ahí lo apunta Colomo, el mayordomo de Jesús de la Merced, y lo pone a un lado, en escrito. Y de la Cerda igual. Y lo mismo, dice, esa es la imagen que fue hecha por Mateo de Zúñiga y José de la Cerda. Ahí es donde nos enteramos de los nombres de quién lo hizo, ¿verdad? Antes de eso no estaba escrito. Vemos esas cosas que son un poco difíciles. Pues volviendo a esto, yo le veo una talla mucho más primaria, empezando con este desarrollo. En el caso de Jesús de la Merced de la Antigua le veo un poquito más desarrollado, con lo que yo pensaría que hay un poquito más de experiencia, lo estamos haciendo con mucho más conocimiento del tema. Además, como bien lo acaba de decir, era de San Jerónimo. No era de las iglesias más poderosas o las que tenían más caudal económico. Vamos a pensar que las iglesias que tenían todo ese poder eran las que podían pagar los mejores maestros y que tenían las mejores imágenes. Entonces, de Santo Domingo, la Merced podría ser, por decir algo, ¿no? Y dentro de todo eso, por ejemplo, de niño, inculcado por mi abuelo materno, hermano Alberto Velázquez, el nombre de Alonso de la Paz y Toledo, Jesús de la Merced ahí en San Jerónimo y Jesús de los Milagros de acá. ¿Hay alguna de verdad interrelación? No. No la hay. No. Todo gracias a don Víctor Miguel. Sí, era un periodista, Víctor Miguel, era periodista, hizo lo que pudo, ¿verdad? Hizo lo que pudo, pero gracias a él también se nos picó la curiosidad de que vamos a ver, a buscar dónde está. Hay que tener en cuenta algo muy importante. En nuestra mentalidad del siglo XXI, es un poco difícil situarnos en el siglo XVII, en esa mentalidad barroca. En primer lugar, una imagen nazarena o dolorosa no era solamente un artista. Primero intervenía el carpintero ensamblador que preparaba la madera. Luego venía el escultor que desbastaba la madera y hacía la talla para darle la forma. Y luego venía el encarnador. Entonces, por lo menos habían 3 manos en esto. Las imágenes van a ser, como decía, el fiel reflejo de las facciones físicas de quienes viven en el barrio. Jesús Nazareno de la Merced, que hoy día está acá en la Nueva Guatemala de la Asunción, ¿por qué es blanco? Sí. Porque la cofradía era de gentes blancas, de criollos. ¿Por qué el hermano Pedro participaba en esa cofradía? Porque él descendía de la nobleza canaria y él era descendiente directo del conquistador de las Canarias. Tenía el pleno derecho para estar ahí. Pero en el caso de Candelaria, ¿por qué el nazareno tiene otras características?
porque en Candelaria la cofradía era indígena, era un barrio indígena. ¿Y podría ser algo similar a lo de San Felipe? En el caso de San Felipe, exactamente sucede lo mismo, porque San Felipe era una milpa que se establece para la medianía del siglo XVI, cuando la ciudad de Santiago llega. Pero ya bien, están en ese siglo XVI. No, la imagen es posterior y no era una advocación de sepultado. Él era un Cristo de ánimas. Claro. Y se transforma en sepultado a mediados del siglo XIX, que tan es así que solamente le intervienen los hombros. Cuando fue el proceso de restauración, fue interesante ver la situación porque solo los hombros fue lo que se intervino, no intervinieron el resto de la anatomía, y por eso su cabeza está tan levantada, porque es la posición del Cristo yacente. En el proceso de limpieza de esta imagen fue sumamente impactante ver todo el rigor mortis que presentaba esta imagen. También en aquel momento hubo un poco de polémica porque todo el mundo lo miraba moreno, pero un moreno un tanto oscuro, pero se descubrió que realmente era suciedad de grasa, de humo, de polvo, y hubo que limpiar aquello e ir informando a las personas para que se dieran cuenta que no se estaba cambiando la imagen. Pero también otro detalle dentro de lo que es la devoción. ¿Cuántos no fuimos allá al santuario de San Felipe a besarle la mano al nazareno, al sepultado, o el pie? Y uno miraba aquella piel oscura, y resultó que en la intervención se descubrió que ya no existía el encarnado, era simplemente ya el color de la madera, que de tanto... Eso sucede mucho. Y esto es normal, va sucediendo. Pero en realidad el llegar a documentar las imágenes es complicado porque, en primer lugar, los artistas, por su misma formación, su forma de ser, y muchos de ellos eran terciarios, ya fuera dominicos, franciscanos o mercedarios, no firmaban sus obras, no decían es mi obra, porque eso es vanidad, eso ya va en contra de los valores cristianos, porque lo importante es a quién ellos están representando. Sabemos de algunas autorías, porque están, como muy bien decía, los contratos. Es el caso del señor de Esquipulas. Sabemos que lo hizo Quirino Cataño porque está el contrato, pero no es que Quirino Cataño diga, yo lo hice. Y lo mismo va a suceder con las demás imágenes. No van a aparecer nombres ni firmas de autoría, porque eso iría en contra. Es más, dentro de lo que planteaba la estructura de estos gremios de artesanales, podríamos decir, o gremios de arte, estas personas eran místicas, profundamente místicas. Y cuando iban a realizar una tarea de estas tan importante, llevaban un proceso de preparación espiritual. Diríamos, iniciaban con un proceso de un desierto, aislarse, meditar, para compenetrarse de la tarea que tenían frente a sí, y luego entonces empezaban a trabajar. Hablando de eso, a decir, el que te pregunta difícil, pero ustedes ya se hicieron la pregunta de por qué el señor de Esquipulas es de piel negra o presentado así. Hay muchísimas teorías, ¿verdad? De hecho, hasta tiene el paño laminado en oro. Sí. Y así contraste. Clara, ver imágenes con piel oscura era muy difícil, precisamente por lo mismo, porque debemos de ubicarnos en ese momento social donde digamos, como este respeto a las etnias y a la diversidad, pues está muy bien entendido. En ese momento, pues estaba muy marcadas las diferencias, y una imagen sagrada, hacerla del color de la piel de un grupo social no dominante, iba a ser complicado. Así que esta historia de que están muy morenos y después de una restauración se aclaran, lo hemos oído 1000 veces, no es que se aclaren, simplemente es que dejan de estar sucios. Yo no me cuesta pensar en una imagen que sea concebida de entrada muy morena.
incluyendo a Jesús de la Merced de la Antigua, pensaría que ha de ser una tez un poquito más oscura, pero no llegarían a ponerlo en un color oscuro para tratar de ligarlo, por lo menos en su momento de ligarlo a eso. Inclusive yo pensaría que Jesús de Candelaria, si se hiciera una limpieza profunda, también nos daríamos cuenta que no es tan moreno como todos lo imaginamos. En el caso del Cristo de Esquipulas, hay muchas teorías, ¿verdad?, que se fue oscureciendo poco a poco y luego entendieron esa vinculación de la tez morena, ahora sí, con la gente de la región, y luego decidieron oscurecerlo más. Eso simplemente es una teoría, no tenemos nada escrito, insisto, tenemos lagunas enormes de información, no sabemos por qué, pero sí es cierto que la imagen a partir de, que ya diría en todo el siglo XIX, sí se fue oscureciendo intencionalmente. ¿Qué pasó antes de ese oscurecimiento intencional? ¿Por qué llegó hasta ahí? Eso es lo complicado de averiguar, ¿verdad? Pero sí hay un oscurecimiento directo, digamos, como para emparejarlo, que eso es otra de las opciones, ¿verdad? Miren, nos ha tocado muchas veces intervenir imágenes donde lo que vemos son pues oscurecimientos por pequeñas intervenciones que cada vez crecen más. Se le quiebra un dedo, lo arreglan, no le llega el color y entonces la forma más fácil de mimetizar el daño es oscurecer todo el área. Luego se le quiebra el siguiente dedo y oscurecen la otra área, pero cada vez va creciendo y creciendo hasta llega el punto en que quedan tan manchados que alguien decide hacerle un oscurecimiento general para que se vean más unificados, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, hay que ponerse en ese momento y entender que lo que querían era una imagen que se viera bien a sus ojos, que estuviera remozada, revitalizada todo el tiempo. Luego aparecen los aceites de unciones, todavía no hace mucho, recordará la restauración que le comentamos en este programa precisamente, del Nazareno de Zumpango, que ellos mismos nos llevaron el aceite que mandaban a traer, el dichoso aceite del Salvador, que lo mandaron lo mandaban a traer. Todavía le preguntamos a ellos que si nos podían dar un poquito. Ahí tenemos una muestra para saber de qué se trataba. Es una cuestión oleosa muy oscura que se le aplicaban todos los años, entonces las imágenes están absolutamente morenas, porque no llegan a ennegrecerse, pero sí a ponerse sumamente morenas, que da esa sensación de que lo que tenemos enfrente es un Jesús muy trigueño, ¿verdad? Pero en realidad no lo ves. Bueno, ahí estaba buscando justamente al Nazareno de Zumpango porque me enviaron un par de fotos de él ayer. Hubo alguien que al yo compartírsela me mencionó que le ve algunos rasgos. Usted que lo tuvo ahí tan cerca, Luis Manuel, ¿le ve algunos rasgos de cierto parecido con Jesús de la Merced? No, yo pensaría, en tal caso estamos hablando más de algún rasgo de, si pudiéramos decirle a alguien, tal vez a Jesús de los Milagros, esforzándonos un poco. Volvemos a lo mismo, hay características específicas y desarrollo. Por eso hablaba yo de los rasgos de Jesús de la Merced de aquí, que ahora está aquí en Guatemala, en la capital, que son muy básicos. Y el otro día también creo que lo comentamos acá, otro que yo le veo rasgos así de básicos y primarios, porque que lo estoy viendo en los ojos de que están iniciando una nueva tradición, es a Jesús del Rescate de Santa Teresa. Exactamente. Hoy justamente usted me mandó esa foto precisamente. Sí. Es muy hermoso y siempre lo digo, una de las restauraciones más agradables, no solo en el proceso, sino en la comunicación con la comunidad, que seguimos en contacto hasta la fecha y que veo que tuvieron una respuesta impresionante de cómo aprender a cuidar una imagen. Esta imagen se mantiene impecable todo el tiempo y es muy agradable que estos procesos sirvan de eso. Se mencionó hace un rato esto, ¿no? Que cómo cambian las cosas, que si para la consagración había que evaluarlo antes, cómo cambian los pensamientos. Algo que en otro momento jamás hubiera pensado, ¿verdad? Las imágenes, siempre lo digo, no dejaron de tener esta función primaria, no dejaron de tener, perdón, la tienen, pero se les ha ido aumentando otras características, ¿verdad? Su función primaria de catequizar, ¿verdad? Como decía Juan Damasceno, ¿verdad? Las imágenes son un sermón silencioso, ¿verdad? Bueno, para los dos, recuerden que estamos acá en el 9º capítulo de Producciones de Guatemala, compartiendo para todos ustedes con los licenciados Luis Manuel Muñoz, el mero de Cervén. Ahora es usted el jefe ahí, el chief. Pues mire, ¿no? Estoy de regreso haciendo como en las
tareas de coordinación de proyectos. Digamos, llevo toda la parte técnica del departamento, ¿verdad? Usted es el jefe de jefes. Pues mire, veo la parte técnica nada más. Ya las cosas administrativas no me interesan mucho. Bueno, y también con el licenciado Carlos Enrique Verdugo, que él es el cronista de Antigua Guatemala, y por cortesía de Vista Clara, el colirio que sí quita el rojo del ojo y el alivio perdura. Otra pregunta, digo yo, difícil para los dos. Para usted, licenciado Verdugo, sí, la verdad, porque estamos ya cerca de decir hasta la próxima, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es la procesión que a usted le llena más porque interviene en ella, porque la conoce mucho, porque la imagen es de su veneración, etcétera? ¿Cuál es la que a Carlos Enrique Verdugo le sublima más? Es un poco complicado. Mucho. Muy complicado por los vínculos familiares. Sí, porque ahí está la Escuela de Cristo, digamos, y San Felipe también. San Felipe, la Escuela de Cristo, San Francisco. Sí. ¿Por qué? Bueno, mi abuelo materno, como decía, fue presidente allá en San Francisco, en San Felipe. Mi papá se inició en la Hermandad de San Francisco. Sí, pues. Pasó por secretario, tesorero y luego fue presidente. Durante su periodo, 1958, se hizo la primera velación en el templo en ruinas. Yeah. Soñando que algún día se iba a restaurar el templo. No sabían que faltaban 6 años para que eso fuera una realidad. Pero, y luego él pasó a la Escuela de Cristo, y ahí estuvo 8 años de presidente, la década de los 60. Pero también recibí la devoción de Jesús de la Caída y de Jesús de la Merced, porque mi abuelo materno... O sea, ella abarcó todas las imágenes Sí, porque, de Antigua, las porque mi emblemáticas. abuelo materno, antes de estar en San Felipe, a través de ese estuvo movimiento del árbol genealógico. Entonces, es un poco complicado, porque entonces se va recibiendo desde, así como decimos allá, desde chiquitos. Claro. Vamos mamando, vamos sí. recibiendo toda esta serie de devociones de los abuelos, los padres, los tíos, el resto de la familia. Entonces es un poco complicado. Pero díganos decir, el nombre a la vuelta de, porque algo tiene que tener. Yo bueno, lo he dicho muchas veces. Quizá tal vez porque, bueno, es que también yo participé en la Hermandad de San Francisco y en la Escuela de Cristo. No, está bien. Pero quizá la que nos llena de más nostalgia es la de la Escuela de Cristo. Cuando, ahora no, porque ahora por el tamaño del anda procesional hay que dar la vuelta hasta la calle del Río. Pero antes, cuando el anda cruzaba en el Callejón de Remedios para tomar la calle de los Pasos y recorrer las últimas 3 cuadras, era un momento donde decíamos, bueno, ahora sí, hasta el otro año. Hasta el otro año. Bueno, y usted le dice, bueno, yo termino como he dicho muchas veces. Yo, por influencia de mi abuelo tan profunda, yo, Jesús de la Merced, que tenemos aquí cerquita, y con el privilegio, sí lo considero, de que teniendo esa oportunidad de cargarlo, llevarlo en hombros en el turno de salida de Viernes Santo, y tenerlo así abajito, casi siempre por la estatura me queda ahí enfrente, es algo, aparte de lo que hice de niño, cuando lo ponía en el palio y le levantaba la túnica, etc. Bueno, Jesús de la Merced. Y en el caso de licenciado Muñoz, yo sé que tiene alguna raigambre, a ver si me equivoco, con el Nazareno de la Indulgencia. Sí. Pero usted nos va a decir, porque es... Ahora me toca a mí hacer mi resumen. Por cuestión familiar, podría ser el Calvario, para empezar. Inclusive mi abuelo fue del grupo que ayudó a la construcción del nuevo Calvario, ¿verdad? Este Calvario, ¿verdad? Tengo todo ese recuerdo. Mi papá y mamá, los dos, son del Calvario, pero de la década de los 60, 50, sí. 60, por ahí. Pero luego creo que lo que más pesa es lo que uno empieza a cargar desde muy niño. Y en este caso yo fue con Jesús de los Milagros. Yo empecé a cargarlo desde muy pequeñito. Estaba yo desde sexto primaria o primero básico. Cuando empecé a cargarlo, de hecho, hago cuentas que este año voy a cumplir 45 años de cargarlo, digamos. No llevo el recuento así como lo llevan muchos que llevan todo el historial, pero digamos que si pienso desde esta primera vez hasta el día de hoy, espero en un próximo domingo de Ramos, serán 45 años. Mi vinculación por la colaboración que tengo en Beatas de Belén, por supuesto el Jesús de la Indulgencia me mueve mucho, y me mueve mucho también las 2 imágenes de la recolección. Les tengo
cariño especial, digamos, a ambas imágenes, y además que tengo una muy buena relación con la recolección de hace muchísimos años, de décadas atrás, donde he colaborado y sigo colaborando hasta la fecha con ellos. Así que es difícil. Y cariño profundo, la soledad de Santo Domingo. Esta imagen me ha acompañado mucho tiempo en mi vida, me ha ayudado, hasta me ayudó en mi tesis de maestría, entonces la tengo en el corazón también, ¿verdad? Pero así que creo que si tengo que elegir solo uno, tal vez sería Jesús de los Milagros. Jesús de los Milagros. 45 años. Sí, es 4 décadas y media. Bueno, en los últimos 2 minutos, uno para cada uno. ¿Qué le sugiere usted a la gente que va a visitar Antigua Guatemala con las particularidades que tiene ahora el ingreso, la distribución de la gente, etcétera? Bueno, antes que nada, ser previsores con su tiempo, mucha paciencia. Tiene que ser una aliada. Pero... Sí, creo que es parte de la penitencia cuaresmal. Claro, es cierto, la ciudad, ahora no hay vehículos, pero llegar a la ciudad, ahí está la penitencia, creo yo. Aparte de esto, para muchas personas, el visitar la Antigua Guatemala en estos días de la Semana Santa no es una visita turística, no es una visita cultural, es más bien una romería, es una peregrinación, y es volver a recordar, a revivir aquellos momentos que a muchos les quedan de cuando eran pequeños, que los llevaban los abuelitos, los llevaban los papás, que los cargaban para que vieran a Jesús, que vieron conmoverse a la abuelita y al abuelito cuando se cruzó la mirada de Jesús con ellos, o ver a la Dolorosa, especialmente la de la Escuela de Cristo, que es tan singular, que a todos nos ha conmovido en algún momento. Entonces, tenemos que ir con eso. Y luego, con lo que sucede en las calles, con las alfombras, tener presente que no es una exhibición, no es folclore, no es competencia. Las alfombras en la Antigua son oraciones, porque son expresiones de gratitud de las familias que por generaciones hicieron un voto a aquella imagen nazarena o dolorosa, de todos los años expresar esa gratitud por el favor que fue recibido. Con el licenciado Muñoz. El Viernes Santo aquí es algo muy particular, y sobre todo cuando comienza a pasar San Sebastián, después sigue Santo Domingo, después la Recolección, después San Francisco, eso es Santa Catalina, y cierra el Calvario. A toda esa gente que se va a agolpar en ese sector de la Plaza de la Constitución, etcétera, también alguna recomendación para que si quieren ver los 6 cortejos procesionales, se alíen, digo yo, como dijo el licenciado Verdugo, con doña Paciencia, porque tienen que consumir bastantes horas ahí, cambiando de sol, el almuerzo, etcétera, hasta terminar prácticamente con el cambio de viernes a sábado. Sí, yo creo que es disfrutar lo que están haciendo, lo que se está viviendo. Es cierto, se vive a partir o en principio por una devoción, por una religiosidad popular. Pero yo quisiera ser un poco más amplio en el espectro. Me parece que también es válido si la gente va porque le gusta desde la tradición. Yo sí apoyo que también si alguien lo quiere ver como un folclore, es válido que lo vaya a ver, ¿verdad? Siempre y cuando lo disfrute, lo respete, lo entienda, lo asimile y pueda aprender un poco más, ¿verdad? Si se va a ver por la estética, por lo que sea, cada quien tendrá sus conceptos y cada quien lo puede disfrutar a su manera. Creo que lo importante aquí es valorar el enorme impacto que tiene para Guatemala y que se difunde hacia el mundo esta Semana Santa nuestra, que nos da, aparte de toda esta carga espiritual, también nos da una enorme carga de identidad nacional, una carga que nos hace sentir muy vivos y que nos hace sentir que pertenecemos a este país. No importa si es en Antigua, no importa si es en esta ciudad, no importa donde sea, pero que somos parte de esta enorme devoción, enorme tradición gigantesca, que creo que no llegamos a entender ni a valorarla en la enorme magnitud que tiene. Finalmente es única, y como única debemos de respetarla, quererla, apoyarla, cultivarla. Y
disfrutarla. Bueno, realmente es así. Yo platicaba hoy justamente con alguien muy ligado a Jesús de la Merced de la Antigua y me dijo que se quedaron ya prácticamente un par de miles de personas que ya no se pudieron inscribir para la procesión del domingo, que es la del mueble grande de 104 brazos. Entonces es una muestra. Hizo crecer la producción también en estar en las calles de San Bartolo. Candelaria va a estar más tiempo en la calle, va a entrar después que salga Jesús de la Merced, para poner otro ejemplo. Entonces está increciendo eso. Pero no hay que pasar aquí la frontera y caer ya en cuestiones de fanatismo, porque eso sí también no es conveniente indiscutiblemente. Y guardar el respeto al que está a la par, porque hubo el domingo incidentes verdaderamente lamentables que no se deben repetir de ninguna manera. Y hablando de que todo principio tiene un final, este es el 9º capítulo. Y el del jueves será el último. Así que a ver si nos da la vida del Señor para estar de vuelta con ustedes en una 10ª temporada el próximo año. El jueves nos va a acompañar el licenciado Miguel Alfredo Álvarez Arévalo. Y en este caso, platicando, él lo dice, el tema de la historia, más apegado a la historia de cada una de las imágenes, desde el niño Jesús de la demanda hasta el sepultado del Calvario. Así que no se lo pierdan, acá por Arcángel Corp. Así que buenas noches. En Procesiones de Guatemala, cada cucurucho y devoto de tan rica y bella tradición queda invitado para acompañarnos en la siguiente emisión, siempre a través de Arcángel Corp.